Vamos a platicar ahora con la periodista Anabel Hernández, aquí por supuesto en La Octava. Anabel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gusto saludarte y gusto saludar al auditorio. Siempre es un gusto estar por aquí. Igualmente, Anabel, recibirte. Oye, este 2021, después de lo que sucede con el cártel de Sinaloa, la detención y declaración de Emma Coronel, el caso del cártel de Jalisco Nueva Generación, con la detención de la esposa de Nemesio Ceguera y de otros personajes, ¿tú consideras, Anabel, que en el 2022 veremos la caída, el debilitamiento de estos dos cárteles de la droga, algún proceso de transformación o continuará un escenario similar al que se presentó en este 2021? Mira, Jesús, yo creo que te faltó comentar una parte muy importante, trascendente, que tendrá muchísimas consecuencias en los próximos 6 años. Ya no solo estamos hablando del próximo año, sino en los próximos 6 años, que fue el proceso electoral de este 2021, donde el partido Morena gana principalmente toda esta franja del Pacífico, Sonora, Sinaloa principalmente, y donde Baja California, repiten ahí, y ya controlando este territorio, que es un territorio, controlando políticamente un territorio que físicamente controla el cártel de Sinaloa, particularmente Ismael El Mayo Zambada. Estamos hablando de que ya justamente ahorita estamos viendo las repercusiones de esta especie de, no sé cómo llamarlo de una manera que no suene tan brusca, pero estamos hablando pues de una especie de contubernio, ¿no? Al menos es muy claro en la cuestión de Sinaloa, donde pues los narcotraficantes, los integrantes del cártel de Sinaloa, pues cada vez actúan y se sienten más a sus anchas, particularmente a raíz de que llegó el nuevo gobernador, el señor Rocha, que como yo ya lo había comentado, ya lo habíamos comentado en su momento, desde febrero, marzo de este año, él había pactado con el Mayo Zambada que él sería el próximo gobernador, que el cártel lo dejaría llegar, como ocurrió, como operaron, y es una cosa documentada en las elecciones en Sinaloa, el cártel de Sinaloa en diferentes municipios como Badiraguato y otras zonas de Sinaloa, amenazando a los principales contendientes, realmente creando, manipulando una circunstancia electoral para que ganara Rocha y el partido Morena en zonas muy importantes para el cártel de Sinaloa. Vemos como a finales de este año, pues están ahí los videos que circulan así como si ya fuera parte de la normalidad, ¿no? Del sobrino del Chapo Guzmán disparando en un bar allá en Culiacán y las autoridades abriéndole camino, ¿no? De que se vaya tranquilamente. Un poco lo de Ovidio, que vimos Ovidio, pues en el 2020, 2019, 2020. Si no mal recuerdo, 2019, ¿no? Se cumplió ya el segundo año del Ovidiazo, me parece. Sí. Bueno, lo que vimos en aquel momento, pues ahora se está convirtiendo pues en una normalidad, ¿no? Ahora que ya está instalado el partido del presidente de la República en Sinaloa, pues vemos a este sobrino del Chapo Guzmán disparando en un evento, incluso habría habido heridos, de acuerdo a la información que empezó a circular, que las propias autoridades corroboraron y lo dejaron ir. Después vemos a los hijos del Chapo, de Joaquín Guzmán Loera, a los Chapitos, a Iván Archibaldo, a Alfredo, a Joaquín, que ahora son muy buscados por el gobierno de Estados Unidos, que se están afianzando los expedientes criminales. Ya había expedientes criminales abiertos contra ellos desde hace varios años, pero es evidente que el gobierno de Estados Unidos ha obtenido información fresca y después tendríamos que hablar de dónde podría venir esta información fresca de los Chapitos, que ahora incluso piden las recompensas para quien pueda dar información para su búsqueda. Y pese a esto, pues tenemos las informaciones públicas que incluso la revista Proceso sacó de las narcoposadas, ¿no? De los Chapitos ahí en pleno Culiacán, dentro del municipio. No precisamente en el corazón de la ciudad, pero en el municipio Culiacán, donde pues rifaron autos, cantaron grupos musicales importantes
y pues tomando posesión del territorio, ¿no? Entonces, y un presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que cuando el Departamento de Justicia emite esta recompensa por los hijos del Chapo, pues el presidente se atraviesa y dice pues que el presidente, pues que para ellos no es, que los americanos no van a entrar, lo cual era evidente, los americanos no han podido entrar ni entrarán, ¿no? A estar deteniendo personas. Se requiere la coordinación con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de México, pero es claro que Andrés Manuel López Obrador dejó claro que pues para él los chapitos pues son prácticamente intocables, ¿no? Y me parece que este triunfo del cártel de Sinaloa en Sonora y Sinaloa los va a empoderar más para justamente poder emprender acciones mucho más focalizadas en contra del cártel Jalisco Nueva Generación. Y es ahí donde te comento que este maridaje, este acoplamiento, por llamarlo de alguna manera, entre Morena y el cártel de Sinaloa, puede provocar, como ocurrió ya en el sexenio de Felipe Calderón, que este acoplamiento entre aquel gobierno y el cártel de Sinaloa provocó que juntos comenzaran a combatir a los carteles enemigos del cártel de Sinaloa. A mí me preocuparía que este acoplamiento con el partido Morena haga que el cártel de Sinaloa aumente su violencia en las confrontaciones con el cártel Jalisco Nueva Generación, con todo lo que eso puede conllevar para los ciudadanos el próximo año y en los años futuros. Oye, Anabel, el cártel de Sinaloa que se sabe acomodar perfectamente, sabe acomodar a los partidos, en el PRI, el PAN, Morena, el que le pongas enfrente, sabe perfectamente cómo operar, o es parte de este sistema, lo comentábamos tú y yo en alguna ocasión, dentro de un sistema en donde se requiere un cártel de este tipo. Hablemos, no olvidemos que el cártel de Sinaloa, al menos bajo el liderazgo de El Mayo Zambada, exista desde hace 5 décadas, más, o estamos hablando más de 50 años, donde han pasado diferentes cambios económicos, incluso cismas económicos, cismas políticos, cambios de partidos políticos en México, de corrientes ideológicas, etcétera, etcétera, y es un cártel que está ahí ya prácticamente como parte de medular del propio sistema, prácticamente ya mucho más que un cártel, prácticamente como un ingrediente del propio gobierno, del sistema de gobierno. Y eso es muy preocupante, Jesús, porque nosotros habíamos pensado, al menos yo lo había pensado, evidentemente he estado equivocada, que esta corrupción, que esta penetración del cártel de Sinaloa obedecía solo, por ejemplo, a partidos como el PRI, como el PAN, ¿no? Que era posible tal vez que habría ideologías o partidos políticos o líderes políticos que podrían finalmente hacer una distancia y poner una línea, una barrera y decir hasta aquí. Conmigo no te vas a sentar a negociar, conmigo no vamos a hacer acuerdos. Por desgracia no es así. Repito, lo que pasó este año electoralmente hablando, Jesús, va a tener serias repercusiones. La relación México-Estados Unidos, ponías el ejemplo del caso de los chapitos. ¿Hay diferencias, sientes diferencias entre la estrategia que quiere imprimir el gobierno de Biden con la que tiene López Obrador? ¿Cómo valoras esto, Anabel? Bueno, es evidente que Andrés Manuel López Obrador les ha cerrado totalmente la puerta a las operaciones de las propias agencias de inteligencia del gobierno de Estados Unidos, como el FBI, como la CIA, como la DEA, el propio gobierno de Estados Unidos, ahora en estas reuniones bilaterales que tuvo con Andrés Manuel López Obrador, en este nuevo acuerdo para evitar, para disminuir el poder, para luchar contra los carteles de la droga, ¿no? Ellos mismos reconocieron que se habían detenido muchas de las visas que permitirían que agentes de la DEA fueran a trabajar a México y que esto ya se destrabó. Pero tenemos todos los candados que puso el propio gobierno a estos agentes externos para que tengan que informar en tiempo real de todas sus investigaciones al gobierno de México, a las instancias que sabemos están corrompidas. Entonces me parece que en realidad la política del gobierno de Estados Unidos contra el crimen organizado en México,
que afecta a sus ciudadanos en Estados Unidos, y la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues evidentemente son como el agua y el aceite, ¿no? Realmente no se trata de aquí de hacer lo que los americanos o los gringos quieran, ¿no? Por supuesto que no, ¿no? Es muy positivo que el gobierno quiera fijar sus reglas, sus límites a estas agencias. Lo grave es que quiera fijar esos límites, pues en lo que conlleva la protección que el gobierno, de una u otra modo, de nuevo, llegó al punto de esta convivencia, de esta simbiosis que se está dando con el cártel de Sinaloa en particular. Lo grave es eso, que el gobierno los detenga no por soberanía nacional. Lo grave es que los detenga la actuación de los americanos, pues porque el gobierno a su vez está haciendo su pax mafiosa y tiene sus consentidos y está encontrando acuerdos por otras vías. Eso es lo grave, y eso es un discurso de manipulación, de falsa soberanía. No me parece que realmente el presidente de la República, ni su partido, ni la Secretaría de Defensa Nacional estén queriendo defender la soberanía de México y ellos mismos combatir al crimen organizado, que es lo que en realidad debería de suceder. No los americanos, no ningún otro país. El gobierno de México convencido. Pero si retornamos al tema de que pues están ya las balaceras abiertamente y nadie les abren el camino a la policía municipal y estatal, pues de qué estamos hablando entonces, ¿no? Es clara la lectura, es muy clara la lectura hacia dónde va. No intervengas porque yo estoy protegiendo, es una pregunta. Anabel, el tema de la narrativa también en los medios de comunicación. ¿Cómo vislumbras 2022? Una narrativa ya distinta en donde nos enfoquemos precisamente a lo que bien mencionas, ir más allá de la simple figura del narco con sombrero, tejano y pistola como el gran corruptor, y que sea foro y que realmente es parte de un sistema que no está funcionando para la mayoría de los mexicanos y mexicanas, pero sí para una élite. ¿Sabes qué veo yo, Jesús, con todo este tema del debate público sobre la revocación del mandato, ¿no? Sobre todo este litigio público entre el presidente y una institución autónoma, y que debe de continuar así autónoma, un pilar fundamental de la democracia en México, que es el Instituto Nacional Electoral. Me parece que todos estos debates que son importantes, pero a la vez son conflictos creados por el propio presidente. Pareciera que el propio presidente quiere que los mexicanos estemos mirando hacia un lado y no miremos lo que pasa debajo de la mesa. Y un poco lo que pasa encima de la mesa es este claro conflicto, que además es grave, no es poca cosa lo que está ocurriendo con el INE, pero estamos tan ocupados, tan concentrados, porque además puede generar una crisis política muy grave. Estamos mirando lo que pasa arriba de la mesa, pero no estamos mirando lo que pasa debajo de la mesa. Y a mí me parece muy grave que justamente estos enconos políticos creados desde el propio Poder Ejecutivo sirvan como distractores para lo que está ocurriendo debajo de la mesa, que es lo que estábamos platicando. Entonces me parece que yo no veo que haya ni un interés ni del gobierno de México para tratar con seriedad estos problemas del crimen organizado, que desde mi punto de vista es uno de los problemas medulares de este país. Y me parece que los medios de comunicación, pues muchos youtubers, muchos medios de comunicación o comunicólogos, ¿no? O comunicadores mienten, falsean información, pues son porristas del propio presidente de la República, y eso distorsiona y no deja ver realmente el trasfondo de muchas de estas polvaredas, ¿no? que se generan a propósito. Finalmente, mi querida Anabel, y como siempre agradeciéndote estos minutos para la octava, ¿más violencia entonces en este 2022? Yo estoy viendo que sí, Jesús, y la información que yo estoy recibiendo en estos últimos días es que hay una situación allí en la Ciudad de México que se está gestando, que está creciendo y que está convirtiéndose en un tema fuera de control, que es ahí en Tláhuac. Platicamos también aquí en tu programa de que también hay grupos de delincuencia organizada,
de vendedores de drogas habrían estado también influyendo, participando de alguna manera en los resultados electorales, pagando votos a ciudadanos realmente en condiciones muy, muy pobres que viven en esta zona de la Ciudad de México, una ciudad, y eso pues no puede ser ninguna buena noticia para nadie, de más violencia porque el cártel de Sinaloa se sentirá empoderado con estas nuevas alianzas políticas para intentar expulsar, ganar terrenos al cártel Jalisco Nueva Generación, por un lado, el cártel Jalisco Nueva Generación, que evidentemente no se va a quedar con los brazos cruzados y reaccionará ante los embates del cártel de Sinaloa, y por otro lado, una situación en la Ciudad de México que cada vez se puede convertir en una situación explosiva y podría no, a lo mejor en el inmediato plazo, pero si esto no se resuelve, si esta problemática no se atiende, si se sigue en el negacionismo, por ejemplo, escuchaba yo a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y puede realmente convertirse en una cosa muy seria, pues con todo lo que eso puede conllevar de tener una contaminación de este tamaño en una ciudad donde viven tantos millones de habitantes, una ciudad tan frágil, estructuralmente hablando, pues se caen las líneas del 12 del metro, ¿no? Una ciudad colapsada en tantos sentidos, donde haya un grupo que se saltar, ¿no? Y pueden ser 3 años de que se vaya creando, como habitualmente suceda, ciertos vacíos de poder con estas circunstancias que hemos platicado de inseguridad, de grupos, de crecimientos de ciertos grupos, pues imaginemos lo que nos puede esperar. A mí sí me preocupa, Jesús, que tengamos a un país todavía una ciudadanía más afectada por estos problemas, más desaparecidos, más muertes, que es lo que, por desgracia, nos dejó el 2021, que nos está dejando el 2021. Mi querida admirada Anabel Hernández, yo como siempre te agradezco tu generosidad con la octava durante todo este año, de verdad, de charlas interesantes, y te deseo de verdad una muy, pero muy feliz Navidad, un mejor año nuevo, y como siempre aquí a tus órdenes, pendientes. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias y un fuertísimo abrazo a tu auditorio. Gracias por estar pendiente, gracias por la audiencia, gracias por el interés de la gente. Aquí estaremos el próximo. Un abrazo, gracias.